Estamos de vuelta aquí en la 11 del 14 en este día jueves lleno de energía, ya con un día soleado y como siempre pasamos de tema a tema. Ay. Ya vamos con nuestro próximo bloque y nuestro próximo invitado. Don Javier Carrera, que ya está con nosotros para hablar de cultura pop, cultura kids. Y en el día de hoy, Javier, hacerle un homenaje a un grande, ¿cierto? Que nos dejó hace poco como Don Willy Benítez. Así es, un gusto de Bienvenido. saludarlo. Muchas gracias. Después de un tiempito que no pudimos estar. Sí, unas estamos- 2 semanas que no nos veía. Antes el Claro, 18, ¿eh? antes el 18. Estuvo Sí. bueno el 18, ¿no? Muy bueno. Fantástico. Eso es lo importante. Fue la fiesta de Trinidad, digamos, ahí en el Parque Balusteo, muy bonito. Muy bien. bonito. Oye, estamos viendo que imágenes de Bueno, Willy y él Benítez. falleció en pleno Exacto, 18. él falleció en pleno 18. Es que la gente de repente puede no saber quién es este señor, po. Es Bueno, irreconocible. y la gente lo vincula con el humor. Yo no me quiero meter mucho porque usted desarrolle, pero él partió en la música. Pero claro, él partió en la música. Hablamos de Guillermo Benítez Baigo Rotegui, ese era su segundo apellido, Sí. muy vasco, que lamentablemente falleció hace poco y todos lo conocemos como el gran Willy Benítez. Claro. Todos lo conocemos como comediante, actor cómico en general, pero en realidad él tuvo su origen en el mundo de la música y más específicamente en el rock chileno. Él era bajista de una banda que se llamaba Los Beat 4, estudió eso sí, teatro en la Universidad Católica, o sea, él tenía un pasado, digamos, dentro de la actuación, pero la música era su gran pasión y fue bajista de una banda que sin duda fue una de las bandas más importantes, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica, en lo que es la música beat, o sea, todo lo que vino después de la primera nueva hora, Claro. que fue la influencia de los Beatles. Exactamente, de la época beatnik, ¿cierto? Oye, pero ¿y él llega al humor? ¿En qué minuto hace ese Así, tránsito? claro, ese cambio de la música. Claro, exactamente. La movida empezó a decaer en los principios del año 70. Editaron, sí, varios álbumes, recordemos. El Big 4, el 67, Butch Go, el 67, Juegos Prohibidos. Había una vez, el 68, y una banda sonora de una obra de teatro en vivo que fue el de Genérices, que fue en 1971. Él, posterior al golpe militar, ingresa a TVN a trabajar en el programa Ping Pong, que estaba viviendo sus últimos días. Ya. Él empezaba... ¿De qué año estamos hablando ahí? 74, exactamente. 74. El 74 fue el último año en el cual Jorge Guerra, recordemos, opta por la opción ante la situación de emigrar del Claro, país, se salir del exilia país, y después vuelve en los 90. de autoexilarse. Y ahí entonces, en el programa Ping Pong, empezó a hacer efectos visuales sobre un fondo negro, ayudado por sus estudios de actuación. Ese fue su entrada al mundo de la televisión. O sea, hizo croma antes del croma. Exactamente. Ajá, Hizo croma croma del antes del croma. croma. Con los efectos que se hacían, que eran muy básicos. Sí, me imagino. Por ejemplo, en esa época tomaban un tarro, le hacían un hoyito, ponían una ampolleta, un foco Y y, era- generaba efectos de luces. Y se movían y se cambiaban. Ese fue el primer trabajo en televisión de Willy Benítez, saliendo del mundo de la música, que era ya muy complicado hacer carrera ahí porque estaban muy limitados los artistas, los sellos y por supuesto la vida nocturna ya no Murió, existía con el murió toque de por el queda. golpe. Después del golpe. Entonces, ese hombre que vimos ahí, antes de su característico bigote, el pasado musical. Por ahí tenemos también algo de la música que hizo esa época, y ahí entonces el 74 empezó a trabajar en televisión. Después, ¿cómo llega en actuación dentro de la televisión? Porque Pero al él había principio- estudiado teatro antes, ¿no? había estudiado teatro, pero nunca lo llamaron como actor. Él no se quiso desarrollar, tampoco le creyó mucho como actor, y era sencillamente un trabajador dentro del staff de la televisión. Y ahí empezó en los programas infantiles que requerían varios efectos a meterse a trabajar. Por ejemplo, Ya Somos Amigos, ¿Ya? con la tía con la tía Patricia. con ¿no? la tía Con la Patricia. tía Patricia, ya. Y el más importante, La Cafetera Voladora, que fue un gran hito porque además incorporó efectos del color y del croma que recién se estaba probando, y los efectos de los nuevos móviles y switch de televisión en color que, por ejemplo, Eduardo Ravenna probó en el Festival de Viña. Todos esos efectos, bueno, empezaron a aplicarse al programa y ahí empezó a trabajar. Pero en la actuación empezó con un personaje que era el Buzón Preguntón, que antes lo hacía Florcita Motúa. Florcita Motúa, que estuvo acá el otro Exactamente. día. Exactamente, que estuvo acá el otro día, lo que estaba viendo. O sea, hay dos buzones preguntones. El primero Florcita Y el segundo- luego Willy, y los dos se parecen un montón. Oye, Exactamente. Willy Benítez, ya de viejo lo va a llevar acá, e igual a Florcita Motúa. Ay, qué tío. Claro. Que de repente se repiten porque si funciona una fórmula. Exactamente. Y los dos con el bigote característico, muy de moda en la época, en los 70. Claro, si de repente mejor copiar que inventar. Exactamente. Y ahí empezó con el Buzón Preguntón y posteriormente hizo de mimo en un programa que se llamaba Gira Girasol. Esa fue la primera vez que apareció con el rostro, sin un corpóreo. Es un programa muy desconocido, tuvo muy pocos capítulos, pero fue su debut ya en televisión.
Y posteriormente, esto cuando ya empiezan los años 80, es donde se incorpora al Festival de la UNA y ahí salta a la fama. Porque ahí hay un equipo de humor muy potente. Estaba Mino Valdés, ¿cierto? Exactamente. Estaba también acá el académico de la lengua, Vilches. Daniel Vilches. Era Mino Eduardo Thompson. Mino Valdés, Willy que Benítez. en algún momento estuvo en Sábado Gigante en Canal 13 y después pasa al staff del Festival de la UNA y era el famoso Mino Valdés y su alegre compañía. Claro. Ahí estaba el Chino Wong también, ¿no? Ahí efectivamente Sí, yo me estaba acuerdo de eso. el comediante Parito Show. Claro, Es el que él hacía hacía el Chino Wong. el famoso Chino Wong que andaba con un tarro, y hacían, digamos, un sketch dentro del Festival de la UNA. Eso fue en los primeros años 80, 81, 82, hasta que llegaría el momento clave que saltaría a la fama. Claro, no solo un nacional, momento icónico. sino que internacional. El momento icónico, o uno de los momentos icónicos de la televisión chilena, que fue cuando irrumpe en el escenario ante un Antonio Ivanovich, que estaba totalmente Oye, pero descolocado. cuéntanos eso, porque yo me trato de imaginar cómo alguien, no habían barreras, Primero cómo que lo todo, hizo. tú me puedes corregir, Javi, pero se tomó una decisión horrible, pésima, que Claro. no llevar humor a ese festival, Claro, ¿cierto? ese es el Claro. origen de la ¿Y por decisión que qué tomó este partió? personaje. ¿Tú sabes por qué partió Una esto de mala que decisión. no vamos a hacer humor en algo que Siempre tenía humor. es una de las cosas más esperadas? Claro, y se había tomado esta decisión por el tema político, también no querían ninguna ya, salida de perfecto. libreto. Ya. Entonces se había tomado la decisión Ya, de estamos no en llevar una- humorista. ya. Y eso le pareció a Willy que era Horrible. horrible, claro, y una afrenta a los humoristas chinos, que había muchos en esa época, varios y muy capaces, como lo demostraron ¿Y ya todos los años estaba del cerrada festival. la parrilla de humor antes? ¿O No antes? había humoristas, era por Nada. música. Ah, ya, pero Pura no, música. no es que ya han puesto está lista la parrilla y los bajaran. No. Ah, ya, desde pero el día en esa uno, época no. estaba el Willy, pero estaba Coco Legrand en su mejor momento. Claro, teníamos Vivo un buen Tara humor. Roset, Claro. Y Coco Legrand sí había tomado la decisión de no ir más al Festival de Viña, luego en 1980 lo cortaran por un tema de tiempo, no por un tema político, me parece que para dar paso a la presentación de Nil Sedaka. ¿De qué? Estaba muy de Nil Sedaka, Sedaka. famoso artista Y cortaron al Coco y se enojó. Exactamente, se Ya, enojó y no entonces, volvió 20 Willy, años después. Para volver al punto, Ya, Willy vamos. Benítez Willy, paga ¿cómo su hace- entrada. cómo hace eso? Compra su entrada para ir Ya. al festival. Exactamente. Comienza a ¿Y avanzar quién de a la poco. compró? ¿Cierto? No, él se Ahora, compró la entrada, ¿no? caracterizado, el Claro. personaje él llevaba solamente una polera sin banca, o sea, era Sí. no era un traje muy especial Claro, que llevaba. Y aprovecha el momento, Un pasa pañuelo. pasa por encima Oye, del pero jurado. se ¿cierto? saltó todo. Y llegó al escenario. Claro, exactamente. Muchos también ¿Cómo pensaban. nadie lo paró? No lo pararon. Los que Es que estaban- lo conocían a lo mejor. Claro. Oye, mira, Willy Claro, Benítez. pensaba que Perfecto. era parte del show. o que era parte del staff. Recordemos También. que también grandes personajes que también vieron acción en pantalla eran productores o asistentes en el festival. Eduardo Ranani, director, Fernando Alarcón, director de escena, de escena. artista, el productor musical Jorge Pedrero. Entonces vieron ya, estaba Willy Benítez. Bueno, algo debe estar haciendo Sí, Willy Benítez. claro. Y se sube al escenario cuando estaban presentando a la famosa cantante Lucía Méndez. Ya. Míralo, Ah, sí, le interrumpió el Méndez. show. más Interrumpió encima. la presentación. Oh, ya, igual eso feo. Y entonces llegó y con la voz, digamos, de Pito, que hacía su personaje, digamos, con el Chino Wong, él, ¿cómo se llama? Con esa voz dijo que repudiaba, digamos, el hecho Y que reivindico a los humoristas se chilenos. reivindicaba a los Sí. humoristas chilenos y que ante un descolocadísimo Antonio Todo Ivanovich, el mundo, yo creo. exactamente, estaban todos descolocados, querían bajar la transmisión y solamente dijo eso. Todos esperaban que, o todos olieron en el público que esto iba a ser político o que él iba a ser un punto político. No, Pero no tenía era ningún en base interés. al humor. Era solamente por reclamar que no había Oye, humoristas chilenos. quizás por eso conservó su pega después en el Festival de la UNA. Po. Pero con un costo. ¿Cuál? Estuvo vetado un año en TVN. En realidad, no televisión. pudo trabajar todos ese año. No pudo trabajar en todo No, y yo creo que en 1983. ningún lado. En ningún lado. No, en ningún lado. Oye, ¿y la cómo- televisión era muy similar. ¿Y cómo todo. el resto del mundo del humor vio este hecho? No, claro, era prácticamente un héroe, digamos. O sea, Ya. lo calificaban como un héroe. Pero claro, poco lo apoyaron. Nadie se atrevió a hacer una declaración mucho más rimbombante Nadie que le un par de prestó cuñas en los ropa. diarios. Claro, nadie quería arriesgar nada. Estábamos en una época Es que muy, eran muy otros complicada. tiempos también. Claro, y aparte era una época muy complicada dentro del contexto complicado de la dictadura, que era poco antes de las protestas masivas del año 83 y poquito antes de la crisis del 82. Entonces, las autoridades esperaban salidas de libreto. Era algo muy arriesgado lo que hizo. Claro. Hay años después, pero en 1988, cuando Mr. lee la declaración de apoyo Sí, a los actores chilenos. a los actores chilenos amenazados de muerte, había gente de la CNI que amenazaba con bajar la transmisión, en términos poco corteses, por así decirlo. Entonces era una época muy complicada.
todos esos años 80 y Willy se arriesgó para la defensa del humor chileno. Le costó entonces un año en Televisión Nacional fuera. Pero después se hizo más popular, ¿le sirvió? Claro, igual fue bastante popular, fue ya muy característico. Volvió al Festival de la UNA en 1984 a hacer los personajes que habitualmente hacían la sección Ayúdame a este compadre, cuando cantaban, digamos, los concursantes, cuando algunos fallaban, hacían bromas, entraban con algún corpóreo o algún efecto especial. Así que siguió desarrollándose hasta que terminó el programa. En 1988 terminó el Festival de la UNA. Después pasa al programa de Buen Humor, 1990-91, con Jorge Pedrero. Jorge Chino Navarrete. Navarrete ya. En el año 90-91. Y al Chapuzón en 1995. Pero Willy Benítez nunca desarrolló una labor de... El Chapuzón lo conducía Felipe Camiroaga. Exactamente, Felipe Camiroaga. Ahí estaba el Chaputrón también, ¿te acuerdas tú, no? Me acuerdo. Salió un monstruo a la piscina y te tiraba a la piscina. Ese programa era muy básico, pero era entretenido. Era entretenido. Oye, si realmente las cosas más sencillas son las más divertidas. Y está Ivette Vergara también en ese programa. La Ivette estaba ahí. Ivette Vergara junto a Felipe Camiroaga. Nunca, sí, Willy Benítez quiso desarrollar o no pudo desarrollar una carrera de solista, como que lo hubiese llevado nuevamente al festival. Era buen bandejero, el cierto. Era un personaje bandejero. Un personaje que basaba también su humor más que nada en la postura del rostro, en las expresiones, más que en un libreto. Claro. Tampoco tuvo un buen libretista que lo acompañara. No, eso es verdad. Pero sí hubo un reconocimiento en la última parte de su carrera y ahí fue muy importante también lo que hizo Bombo Fica. Claro, exactamente. Bueno, se va de TVN, mediados de los 90, pasa a Canal 13, actúa en Sábado Gigante, en la versión chilena, actúa en Nada que ver con Chile, en el equipo de... cierto, los muchachos que hacían desde jueves con García Huidobro, claro, y Ñeco. Exactamente, pasa ese equipo con cierto, el Nada que ver con Chile, Nada que ver con Mundial, también estuvo en el Venga Conmigo, actuando con el Chanta. Pero ¿cuántos programas estuvo? Muchísimo. ¿Y hasta qué edad estuvo trabajando? Porque falleció recién el 20 a los 79. Exactamente, más o menos cuando tenía unos 65 años, 68 años, trabajó porque sus últimas actuaciones, donde él pudo desarrollar más esta beta de actor que lamentablemente le faltaron, yo creo, más piezas para poder mostrarse. Actuó en la serie de televisión Vampiras de Chilevisión en 2011, que era parte del programa Jingo, y también en el Bar del Bombo. Claro, donde, fue el programa del Bombo dentro de Televisión. Ya tenía el Bombo una relación de amistad muy cercana con Willy Benítez y fue vital en la última parte de su carrera. No, de hecho le regaló la gaviota que yo creo que la conserva. La ha conservado la familia para el tremendo. Un aplauso para Willy Benítez. Tremendo buen humor. Yo me reí mucho con él. Y de verdad que es una persona que merecía este reconocimiento. Un abrazo al cielo. Nos quedan un par de minutitos porque tú querías hablarme un poquito del metro. Si quieres hacer la introducción y vamos a guardar el tema para la próxima semana. Porque son 50 años o 57. En realidad, 57 años. Le hemos traído estas imágenes inéditas. Pero Javier, qué maravilla. Han salido un poquito en medio esto. ¿Están coloreados o son original color? Esto es original a color. Perfecto. Increíble. 16 o 35, o 16 me parece, color milímetro. Con la construcción. Principio de los 70. Esto es la primera parte cuando empezó la construcción, esto es 1969 en adelante, hasta 1972 por ahí. Claro. Ahí podemos ver lo había visto nunca. La construcción de la línea 1, que para que ustedes se den cuenta la magnitud también en la casa. La línea 1 del metro que cumple 50 años en su operación, ahí está el... Neptuno. Decía ahí Neptuno, la estación de Neptuno. La estación Neptuno, por ahí cerca estaban los talleres también del metro. Oye, pero qué ahí están los talleres. impresionante Antes de techarlo, los talleres del metro. Yo cuando chico le pedía a mi papá ir a los talleres a ver los carros del metro y todo el asunto. Y todo esto se hizo a tajo abierto, se hizo de manera sacando, digamos, el bandejón central, haciendo un forado, una trinchera, tal como se construyó al principio el metro de Londres. Fue un despelote en la Alameda, sobre todo. El primer tramo fue muy traumático porque fue desde la reja hasta Moneda. Ese fue el primer tramo del metro en la línea 1. Después se extendería más allá hasta Los Leones, después en el 78 aparece la línea 2, la extensión de la 1 en el 77, y después el resto de historia conocida. Pero así empezó, digamos, la construcción del metro, y en una época convulsa, conflictiva, la Unidad Popular, era el abastecimiento de piedras para las protestas perfecto. Todos sacaban piedras de la construcción. Y habrán habido muchos accidentes en esa época con la construcción, porque también las leyes laborales y la protección de riesgo no existían. Había ya una cierta ingeniería apropiada para construir el metro y cierta protección de leyes laborales que evitó grandes tragedias. Pero lo cierto es que el trauma para la ciudad fue mucho mayor que ahora, porque ahora existen las tuneladoras. Ahí está la llegada de los carros. Oye, qué lindo, súper vintage. Y llegaron
me parece que en junio del 73. ¿Y estos carros de dónde Mira. los trajeron? De Suecia, ¿no? No, en Francia. Francia. De Francia. El modelo nuestro, yo me di cuenta en París, es prácticamente igual. Sí, es el modelo súper similar, francés. sí, Con ruedas de goma, ¿por qué? Porque dijeron por la mejor adherencia, mejor frenado, mayor suavidad de marcha en algunos puntos, pero los únicos puntos que tienen en contra de las ruedas de goma es que soportan menos peso. Tienen estas ruedas igual un riel metálico, pero precisamente el peso del carro se asienta sobre las ruedas de goma. A veces se revientan también, pero siempre se controla. Se llenan no con aire, con un gas especial, tienen otros tratamientos Claro. por el tema del trajín y el peso. Pero así se construyó, llegaron los trenes en 73 y el año 75 de septiembre empezó recién la operación. Pero la orden de construcción y el anuncio oficial fue del presidente Eduardo Frei Montalva a través de cadena nacional de radio y televisión en 1969. Ahí fue el anuncio y el inicio de la Y ahí construcción. por de la eso línea. ahí está Qué la linda oportunidad de cuándo imagen. empieza a costar. No, se pasaron las imágenes. Aplauso para Está Javier bien. Carrera, de arroba vintage, el baúl. Oye, ¿podemos dejar una colita para la próxima semana? Este tema que es Pero apasionante. obvio, tú Por cambias la ejemplo, otra semana, ¿qué de todas significa el maneras. logo del metro y teoría Sí. hasta política? Yo no tengo idea. ¿Qué que significan obvio. los códigos del metro? También. También. Claro, Muy bien. todo. Vamos a desglosar Perfecto. todo sobre el metro. Eso la próxima semana, porque ahora hacemos el corte y ya Y vamos regresamos.